Bueno, soy pésimo con los títulos, le puse expectativas divinas, pero en realidad vamos a hablar nada más de uno, pero antes de eso me gustaría simplemente dar un poquito de contexto a qué me refiero con expectativas. Si iniciamos en Mateo 28, 19 y 20, todo el mundo se la sabe, me imagino. Yo estoy en la nueva versión internacional, pero no pasa nada si es un poquito diferente que las pantallas. Dice en Mateo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y me gusta mucho la gran comisión, así como se conoce. Quería resaltar simplemente un dato, no sé si un dato interesante. Em, Vamos a hablar un poquito de gramática, nada más para que me vayan entendiendo. Tenemos, por ejemplo, los verbos son las acciones, ¿verdad? Cosas que hacemos. Y eso se puede conjugar de acuerdo a quién está hablando, pero también hay diferentes tipos de verbos que puede cambiar un poquito la conjugación de acuerdo a la función. ¿A qué me refiero? Si yo digo, Orlando, tú tienes una Biblia, eso es una indicativa, estoy indicando, estoy explicando o dando a conocer que Orlando tiene una Biblia. Pero si cambiara la entonación un poquito y le digo, Orlando, ¿tienes una Biblia? Es el mismo verbo de tener, pero ahora es interrogativo, es una pregunta. Le estoy haciendo o estoy tratando de obtener información. Y luego tenemos, Orlando, ten una Biblia. Y eso pues es un comando, es una instrucción, se llama imperativo. Y menciono todo eso porque Mateo 28, 19 y 20 puede ser un poquito confuso por la traducción. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas naciones. Pero en realidad solo hay un verbo que es imperativo, que es una instrucción. Aunque diga vayan y hagan, que para un mexicano o un hablante español son dos comandos, pero en realidad el comando es nada más el hagan discípulos, discipulen. El vayan en realidad está implícito o está como dado por hecho. Podría ser mejor traducido como habiendo oído, hagan discípulos de todas las naciones. Entonces el punto aquí es que la instrucción real no es el ir, sino el hacer discípulos, ¿no? Y yo vengo de la cultura jucumera misionera y nos encanta el ir y yo creo que es muy importante el ir, pero eso no es la instrucción principal. La instrucción principal es hacer discípulos. Y todos esos, los demás verbos de ir es el cómo. Bautizándolos es el cómo, enseñándolos es cómo hacemos discípulos. Así que la instrucción, el verbo imperativo en esa oración es discipulen, hagan discípulos. Y la estrategia es yendo, la estrategia es bautizando, la estrategia es enseñando. Con tomando en cuenta algún detalle, que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Para enseñar gente y discipular gente, necesitamos cada uno un cierto nivel de crecimiento espiritual para lograr eso. Y eso nos va a llevar a Hebreos 5, que es donde vamos a estar hablando el día de hoy. Porque en la carta de Hebreos tenemos un grupo de creyentes que um, a lo mejor no estaban logrando la meta porque no había el crecimiento necesario. Bueno, también uso el hacer discípulos como un ejemplo de expectativas divinas, por eso le puse el título. Eso es algo que Dios espera de nosotros. Cada creyente es de esperarse hacer discípulos, es de esperarse ir, bautizar, enseñar,
El hermano César nos retó la semana pasada, no sé cuántos estuvieron aquí o se acuerdan, pero él nos exhortó hacia el ayuno y la oración y estar en la palabra. Todo eso también nos capacita, nos prepara para la obra de hacer discípulos, pero eso es también, aun si no viene de manera explícita, yo creo que son expectativas que, que cualquiera debe de tener hacia un creyente en Cristo, un seguidor suyo. Es de esperarse que estemos en oración, que estemos en la palabra. Es de esperarse a ser discípulos, bautizando, enseñando y yendo. Sin embargo, vamos a empezar en Hebreos 5, versículo 11, donde el autor, no sabemos quién es el autor, pero el autor está hablando a un grupo de hebreos que ahora creyeron en Cristo, pero están con algunas batallas, se puede decir así. Hebreos 5:11 dice, sobre este tema, y si le damos hacia atrás, este tema está hablando del sacerdocio de Jesús, de que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec y no el orden de los levitas, que eran los sacerdotes en el pueblo de Israel. Entonces, él estaba dando toda una explicación de eso. Y dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Esa frase, de hecho, literalmente se traduce como se han vuelto torpes en los oídos. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y entonces, pues un poquito fuerte ese pasaje, pero también yo creo que es algo que debemos de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Han observado, bueno, iba a decir alguien, pero más bien quiero que se reflexionen en su vida personal? Los que tenemos tiempo en la iglesia, ¿han logrado o han percibido un crecimiento espiritual en sus propias vidas? ¿O pudiera ser que no hemos estado madurando de la manera que Dios espera? Hace tiempo, ya unos 12 años, cuando recién llegué a Betel, empezamos un ministerio en el CERTMI, que era la cárcel de menores, y estuvimos ahí cada semana, a veces 2 veces por semana, durante 2 años o algo similar. Pero en ese ministerio me di cuenta que las personas de nuestro equipo, algunos no tenían los fundamentos básicos del Evangelio. Entonces empezamos a hacer actividades y dinámicas y reuniones para capacitar a las personas para ser efectivos al momento de ministrar con los chavos en la cárcel. Pero eso me sorprendió un poquito porque en algunos casos era evidente o sabía un poquito del trasfondo de la persona que estaba un poquito más nuevo a lo mejor y no tenía mucho tiempo de creyente. Entonces, en ese caso, pues el trabajo era pues fortalecer y seguir dando um, entendimiento para que pudiera crecer en su fe. Pero también había personas que estaban desde tiempo atrás asistiendo a la iglesia y no podían um, explicar los fundamentos básicos de la fe. Y eso fue algo que me preocupó un poquito. Y no para necesariamente echar la culpa a cada uno de nosotros, porque los que son líderes también es de esperarse poder enseñar, poder ayudar a que la gente crezca. Sin embargo, en este pasaje vemos que también existe una responsabilidad sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro crecimiento espiritual e incluso intelectual.
dice en el versículo 12, vamos a regresar ahí rápido. Dice, a estas alturas deberían. Y esa palabra deberían indica una expectativa, una obligación. Deberían ya tener dominio de ciertos conceptos en la fe, ya deberían ser maestros, ya deberían de poder explicar estas verdades a otras personas, ya deberían de. Y eso para mí señala que sí existen expectativas apropiadas respecto a nuestro crecimiento espiritual y intelectual para un seguidor de Cristo. No sé exactamente cuánto tiempo es o todo eso, no se explica, pero sí podemos ver claramente que sí hay expectativas. Quien haya sido el autor de Hebreos, algunos dicen Pablo, yo no creo en lo personal que fue Pablo, pero otros dicen que a lo mejor fue Lucas, que pues era el historiador, bueno, el doctor que se hizo historiador, que estaba como redactando o tomando notas de Pablo, o otros dicen que a lo mejor fue Apolos o Bernabé, alguien que probablemente fue cercano con Pablo, pero el punto aquí es que él era un líder espiritual para esas personas y él conocía su condición y los regañaba por no cumplir con las expectativas. Y está a veces interesante la dinámica social que tenemos, porque para todos nosotros, o por lo menos la mayoría, tenemos diferentes ámbitos donde la gente espera cosas de nosotros. Sea que estamos en la escuela, sea que estamos en el trabajo, existen expectativas acerca de tal vez nuestro rendimiento o producción, ¿no? O diferentes comportamientos, cosas de conducta. Pero en la iglesia muchas veces tenemos una actitud de que, pues esto es voluntario, esto es opcional o esto es de algo que no me pueden exigir cosas. Y un autor que a mí me gusta mucho se llama Francis Schaeffer, habla mucho acerca del dualismo en el pensamiento cristiano occidental, que divide lo secular y lo sagrado. Y lo vemos manifiesto mucho en que, pues, a veces, desafortunadamente, pero a veces la gente enaltecen la obra misionera o la obra del pastor porque lo consideran como algo sagrado y hacen de menos un trabajo cotidiano como un plomero, un eléctrico, alguien que hace ese otro tipo de trabajo. Eso es un ejemplo de esa división de sagrado y secular. Bíblicamente los dos son iguales de importantes, nada más para que sepan. Eso es otro prédica para otro día, pero ilustra el hecho de que muchas veces en nuestra mente o en nuestro concepto moderno del cristianismo tenemos o generamos esa división entre lo sagrado y lo secular. Lo otro, a veces esa misma división sucede como privado y público. Entonces, en el trabajo, como es secular, como es público, entonces sí me pueden exigir, sí tengo que cumplir con ciertas expectativas, pero pensamos muchas veces que la fe es algo personal, es algo privado. Y yo creo que batallamos en compartir la fe porque sentimos que estamos imponiendo nuestras creencias personales y privadas sobre otras personas. Y de esa misma manera que tenemos esa división, a veces resistimos la autoridad espiritual porque consideramos la fe un tema personal y por lo tanto no pueden exigir algo de mí porque es privado. El servicio en la iglesia es nada más un ejemplo, no, hay varios, pero el servicio en la iglesia puede ser un buen ejemplo de que, pues no me están pagando, yo les estoy haciendo un favor a la iglesia, entonces no deben o no deberían de exigirme puntualidad o un cierto tipo de lectura como lo que hemos estado llevando los servidores o bueno, toda la congregación en realidad. Pero muchas veces
estamos con esa mentalidad de que la fe es privado, la fe es mío y cualquier cosa hacia la iglesia les estoy haciendo un favor, entonces no me pueden exigir. Sin embargo, en realidad yo creo que es al revés. Siendo creyente, el servicio es algo de esperarse. Siendo creyente, la generosidad es algo de esperarse. Siendo creyente, hacer discípulos, ayunar, orar, son cosas de esperarse. Y no quiero que me malentiendan, no estoy hablando de un reglamento legalista, sino, pues, un esposo que está enamorado de su esposa, de vez en cuando le va a comprar flores, de vez en cuando le va a hacer un detalle bonito. Es de esperarse, entre comillas, pero también es motivado por el amor, es motivado por la relación. Entonces, quiero que entendamos esa parte. Y el servicio es una respuesta al amor que hemos recibido. Es una respuesta o es una demostración de alabanza. Es una expectativa en realidad. Y no es tanto que nosotros le estamos haciendo un favor a la iglesia, sino que la iglesia en realidad nos está dando la oportunidad de manifestar o expresar nuestra adoración a Dios a través del servicio. Y otra vez, no quiero que se cuadren con que estoy hablando de la iglesia como los cuatro paredes, sino que también el servicio entre nosotros de manera personal, la generosidad entre nosotros. Um, pero eso siendo nada más un ejemplo de que sí existen expectativas y en algún ámbito a veces nos es fácil cumplir con expectativas y en otro ámbito o por una mentalidad dividida, entonces tenemos una tendencia de resistir esas expectativas. ¿Cómo estamos hasta ahorita? Les veo muy serios. Yo sé que suena un poquito regañón, pero no es el corazón, es un ánimo. Y en realidad, bueno, eso estamos hablando de comportamientos, de servicio, de generosidad, pero también yo creo que existen expectativas intelectuales de estudio y de conocimiento, porque de hecho eso es lo que estaba hablando el autor en este pasaje. Dice, es difícil explicar cosas más elevadas ustedes porque se han vuelto apáticos, o ¿cómo era la frase? Se han vuelto torpes en los oídos. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles lo mismo. Entonces, existen expectativas de conocimiento y expectativas intelectuales como creyentes de Cristo. Y no basta con lo fundamental. Debemos de tener lo fundamental, debemos de entender las bases, los cimientos de la fe, qué es lo que creemos, qué es lo que hemos recibido y aceptado como creyentes. Y a veces ni siquiera eso se entiende la gente en su totalidad, pero hay una expectativa de conocimiento en lo fundamental de las verdades del Evangelio, pero también que no basta con ese conocimiento fundamental. Además, parte de la expectativa es que seamos capaces de enseñar a otras personas. Y eso es otra pregunta que podemos hacer a uno mismo. Parte de la expectativa es ser capaz de o incluso estar activamente enseñando a otras personas. Y todo eso también me dice que a Dios le importa y a Dios se da cuenta de cuánto tiempo tardamos en aprender cosas, porque tenía esa frase, a estas alturas ya deben de saber, ya deben de estar haciendo tales cosas. Y otra vez, esto no es para cimentar una ley de que, pues tiene 2 años en la iglesia y ya deberían, o sea, eso no es mi lugar, ni creo que el autor de Hebreos estaba poniendo un tiempo específico,
pero lo que sí estaba explicando es que hay un cierto proceso de madurez que se espera de cada creyente y debemos de estar dispuestos a creer. Conocemos las parábolas de los talentos y de las minas, ¿verdad? De que en una historia de los talentos, el, el rey o el dueño da diferentes cantidades a diferentes siervos y después ellos hacen trabajar el dinero y regrese y ¿qué hace? Pide cuentas. Y en la parábola de las minas dio a 10 la misma cantidad. Y algunos maestros han hecho una distinción de que la historia de los talentos es así tal cual, nuestros talentos y habilidades y recursos, porque eso pues nadie lo tiene parejo. Pero el mensaje del Evangelio es algo que todos hemos recibido de manera pareja. Entonces, en una parábola está retándonos a ser buenos mayordomos de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestros recursos. Pero en la otra historia, como todos hemos recibido el mismo Evangelio, ahí está también la pregunta, ¿qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? ¿La estamos poniendo a trabajar? ¿La estamos haciendo que produzca? ¿Estamos haciendo discípulos? Y entonces por ese lado nos queda parejos, todos hemos recibido el mismo mensaje y tenemos cierta responsabilidad acerca de qué hacemos con ese mensaje. Si permitimos que ese mensaje a nosotros nos cambie y nos transforma, si decidimos sujetarnos a autoridades espirituales, si decidimos abrazar las expectativas que ese mensaje también conlleva. Pero por el otro lado tenemos habilidades que puede ser un poquito diferente para cada uno. Nuestros recursos, tanto financieros como de bienes materiales. Um, pero ahí también, al que le es dado mucho, ¿cómo va el versículo ese? El que le es dado mucho es como, bueno, tiene responsabilidad de mucho. Sé que suena como Spider-Man, pero sí hay un versículo bíblico que dice eso. Entonces, les hago la pregunta, ¿pueden leer? Incluso si no, eso, no sé si saben, pero muchas de las universidades más prestigiosas en el mundo fueron fundadas por creyentes con fin de alfabetizar a las personas, o sea, darles la capacidad de leer y escribir para poder entender las escrituras. Escuelas como Harvard, Yale, Princeton, Oxford en Reino Unido, Cambridge, son universidades muy prestigiosas que en aquel entonces fueron fundados con fin de que la gente aprendiera a leer para que leyeran las escrituras, que leyeran la palabra de Dios. Entonces, ahí es uno de los, digamos, talentos que tal vez yo creo muchos o todos nosotros tenemos. Tienen la capacidad de leer y no solamente eso, tienen la libertad de ir a cualquier tienda, bueno, no cualquier tienda, pero hay tiendas de Biblias, pueden ir y comprar una, tienen 27 traducciones en español en el celular. Tenemos acceso a la información. Algunos dicen, no, pues es que Reina Valera, es que no lo entiendo. Yo tampoco. Por eso yo trabajo desde la nueva versión internacional. ¿Sí me explico? Son recursos que tenemos a nuestra disposición y por lo tanto vamos a rendir cuentas de eso en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. También hablando de otros recursos, los que estuvieron hace tiempo cuando el pastor dio una clase acerca de cómo leer la Biblia, nos animó a que estuviéramos consiguiendo digitalmente o físicamente una concordancia, un diccionario bíblico. Hoy en día tenemos acceso ilimitado a diferentes predicaciones, enseñanzas,
Pero más que eso, la concordancia y el diccionario es algo que promueve el autoestudio, el escudriñar la palabra uno mismo. Y si no lo entiendo en esta versión, puedo checar otra versión. Si no entiendo en ninguna de las versiones, puedo buscar esa palabra o en el hebreo original o en el griego original. Entonces sí tenemos la capacidad. Y otra vez, no sé cuál debe ser la expectativa, pero les hago la pregunta de todos modos. ¿Cuánto tiempo llevan de creyente? Algunos sí, somos más nuevos y está bien porque el autor de Hebreos no estaba regañando a los nuevos por ser nuevos, estaba regañando a los que ya tenían tiempo por no haber aprendido lo fundamental y lo básico. Y de hecho, si regresamos al versículo 12, dice, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Necesitas que la gente te vuelva a enseñar lo mismo vez tras vez? ¿Retienes y recuerdas la información, las verdades que ya han sido compartidos? Esto no es una crítica hacia ningún individuo ni siquiera la cultura, pero algo que cuando yo llegué a México se me hizo interesante es que la gente no tomaba notas en las prédicas. En Estados Unidos, o por lo menos en la cultura en la que yo crecí, era muy normal que la mayoría, si no, pues casi todos, mientras alguien estaba predicando, estaban tomando notas. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero mi memoria no se arma para tanta información, para tantas prédicas o enseñanzas o cosas así. De hecho, ahorita estaba bromeando con Orlando en la mañana de que llevo ya más de un año sirviendo en la alabanza y todavía no me aprendo las canciones o las letras o los acordes y necesito tenerlos aquí escritos. Y, y yo creo que eso es parte de valorar y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos está dando. Y no estoy hablando de mí o solamente porque yo soy el que está compartiendo este domingo, sino cuando está el pastor predicando o cuando el hermano Chano nos comparte algo o en las reuniones de mujeres o de hombres. ¿Les importa la palabra lo suficiente como para hacer algo que les ayuda a recordarlo? Incluso en Habacuc dice, escribe la visión y grábala claramente en tablillas. O sea, eso no es algo tampoco tan ajeno o algo diferente culturalmente. O sea, Dios mismo da instrucciones a que escribimos lo que Dios nos está hablando para que, para que podamos recordar. Porque yo de aquí a hace 2 semanas a lo mejor y no se me arma la memoria de qué se habló quien estaba predicando, ni me acuerdo. Ah, no, sí, era el hermano. No, pues sí, ya, hace 2 semanas apenas. Pero en las notas puedo ir y repasar. Ah, sí, eso es lo que enseñó, eso es lo que habló, eso es lo que Dios me habló a mí de manera personal, porque otra vez yo creo que eso es algo que sucede con frecuencia. Algo que el predicador está hablando tal vez no sea lo mismo de lo que Dios te está hablando a ti de manera individual y particular. Y debemos de valorar las palabras de Dios de tal forma a que cuando nos pide cuentas de las palabras que Él nos dio, podemos dar una buena rendición de cuentas. ¿Qué es lo que estás haciendo con las palabras que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los recursos de las tantas versiones de traducciones que tenemos? ¿Qué estás haciendo con el acceso que tenemos a concordancias, a diccionarios? Y ahí está la pregunta, ¿realmente quieres creer? ¿Quieres aprender? ¿O solo te gusta que te enseñe, que te diga qué hacer, que te alimente? Porque eso también es más fácil y más cómodo. Venir una vez a la semana, tal vez 2 veces a la semana, a que alguien
te expliquen las cosas, es menos trabajo. No estoy desvalorando tampoco eso, no quiero que me malentiendan. Eso tiene su lugar y es importante y valioso. Y eso es lo que a mí me encanta hacer. A mí me encanta hacer el estudio para tratar de explicárselo a otra persona de manera más sencilla para que lo puedan entender. Hay un lugar y hay un momento para eso, pero para su crecimiento personal, ¿qué estamos haciendo al respecto? En el desierto, cuando recién salió de Egipto el pueblo de Israel, también me acuerdo siempre de una escena de que Dios les estaba invitando al pueblo a acercarse y ellos básicamente decían, no, pues tú, Moses, tú habla con Dios y nos dices qué te dijo. Y eso pues podría también ser su propia prédica, pero lo que sucedió en ese momento es que ellos cambiaron el sacerdocio. En Hebreos más adelante tenemos el versículo que dice que somos sacerdocio, los que somos creyentes, los que estamos en Cristo, somos sacerdotes, somos realeza, y eso era desde siempre la voluntad de Dios, pero en aquel tiempo en Israel ellos lo rechazó, no querían ser sacerdotes, entonces, pues que Moisés sea la persona, que él sea, que Dios habla con él y que él nos diga qué hacer, porque también seguir reglas es mucho más fácil que intimar con una persona, de conocer quién es realmente, conocer sus deseos, su corazón, su voluntad. Y eso es algo que a veces solemos hacer nosotros también. Es más fácil que alguien nos enseñe, que alguien nos diga, que alguien nos alimente. Pero ahí eso a lo mejor y es porque mencionó el autor de Hebreos esa, en esa frase en el versículo 11 que dice, ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan, se han vuelto torpes en los oídos. Me pregunto qué tanto esfuerzo estaban haciendo ellos para aprender por sí mismos, qué estaban haciendo para sacar sí, lo mayor provecho por su cuenta. E incluso a veces en las mismas reuniones, se puede, híjole, ¿cómo le digo? Se demuestra un cierto desinterés en lo que se está hablando. Ahora, otra vez, y también entiendo que no todo el mundo recibe mensajes de todo predicador. Cada persona tiene estilos diferentes, tiene vocabulario diferente, tiene maneras de conectar puntos que son diferentes y no todos van a entender todo de todos. Sin embargo, yo creo que todos somos capaces de aprender algo de todos. Requiere humildad, requiere apertura, requiere hambre, pero somos capaces, si es que si hacemos el esfuerzo, podemos aprender algo de cualquier persona. Pero a veces no queremos hacer el esfuerzo. O a veces incluso ni siquiera podemos aguantar 45 minutos sentados escuchando a una persona hablar. Y también entiendo que las atenciones a veces están dispersas. Pero se me hace curioso que si van al cine, uno puede durar 2 horas y media sin levantarse e ir al baño, puede durar 2 horas y media sin contestar el celular, sin ir a agarrar un café, cosas así. Y aquí a veces da la impresión, otra vez, no quiero que me malentiendan, no estoy acusando a nadie de nada. Yo incluyo, pues a veces me tengo que salir cuando tengo a la niña o cosas así. Pero regresamos a la pregunta, ¿qué tanta importancia le estamos dando a, a la palabra de Dios? ¿Qué tanta importancia o qué tanto esfuerzo estamos haciendo para recibir lo que Dios está tratando de comunicarnos? Otra vez, requiere humildad, apertura y hambre, pero yo sí creo que cualquier persona es capaz de aprender algo nuevo de cualquier otra persona. Es simplemente cuestión de indagar, de escudriñar, de recibir, procesar
Y siempre dice la Biblia, retén lo bueno y desecha lo malo, porque como cualquier ser humano, o sea, mi mensaje no va a ser puro porque no soy Dios. Entonces hay elementos que no provienen de Él, pero solo porque no les gusta lo que digo no quiere decir que está mal. Simplemente eh, tenemos que hacer esa distinción entre, pues tal vez no me gusta lo que dijo, pero es cierto, o discernir entre el bien y el mal y decir, pues a lo mejor y eso de plano pues era carnal y no provino de Dios. Pero otra vez, y estas características no demuestran una inmadurez en sí como tal, pero son diferentes puntos de, este, diferentes características que ya un conjunto de varios tal vez nos está señalando algo respecto a nuestra disposición y actitud. Y eso yo creo es de las cosas más importantes, porque también yo creo que hay gente que puede leer la Biblia de manera constante, pero la actitud no es la correcta, su corazón no es lo correcto, no está leyendo para recibir revelación de parte de Dios, sino a veces pues los ateos le dan a la Biblia para encontrar todas las fallas o todos los argumentos en contra. Y por eso esa frase en el versículo 11 de Hebreos 5 dice, ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Es una actitud, es una postura del corazón que estaba manifestando en sus vidas. Entonces, repito, no es que estas características demuestran una inmadurez en sí, pero pudiera tal vez estar apuntando a algo en nuestro interior. Y si queremos ser maduros, no debemos de tener miedo en analizarnos y hacernos esas preguntas. Y ser honestos, porque a veces uno sabe que podría ser más, pero por X o Y razón no hace algún cambio. Y luego, bueno, si regresamos a Hebreos 6 ahora, Hebreos 6, versículo 1. O sea, otra vez, ya dio todo la regañada de que ustedes pues ya tienen rato y son torpes de oídos y no escuchan, deberían ser maestros, pero necesitan que alguien más les enseñe otra vez. Y luego en Hebreos 6.1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Entonces, eso también se me hizo curioso y hasta un poquito chistoso, porque los recaña por no conocer lo fundamental y después dice, vamos a avanzar de todos modos. Y justito después de eso, en el versículo 4, no lo vamos a meter, pero es uno de los temas que, un pasaje súper controversial en la fe cristiana. No voy a meter en el tema, pero pues ahí es cuando se argumenta de que si se puede perder la salvación o si no. Y a lo mejor y eso ilustra mi punto de que no entendemos eso. Yo en lo personal, yo soy de la creencia de que no se puede perder la salvación y estos versículos que siguen sí tienen una interpretación que apuntan a eso. Pero el punto aquí es que está advirtiendo a que quedar inmaduro es peligroso. Los regaña, los exhorta, se puede decir, y después los impulsa hacia adelante de todos modos. Vamos a avanzar, vamos a seguir con cosas más importantes y después los advierte, porque yo creo que está conectando esas ideas como si esto sigue sucediendo, entonces van a estar en peligro. Y obviamente el autor no quiere eso, yo no quiero eso. Entonces,
se hace la reprensión, el regaño, mientras los impulsa hacia adelante, con fin de que no tengan el fin que luego describe. Y bueno, ya para terminar, simplemente quiero recalcar que Dios espera cosas de ti, cosas de comportamiento sí, pero también cosas de entendimiento y de conocimiento y crecimiento espiritual. Tal vez es algo de carácter también, donde Dios está exigiendo. Pero hacemos la pregunta, ¿dónde estoy estancado? ¿Dónde necesito madurar? ¿En qué aspecto no he hecho lo que tal vez se espera de mí, sea de mis líderes espirituales o sea de Dios mismo? Porque Dios espera cosas, espera entendimiento, espera que disipulen. Pero otra vez, para discipular necesitamos entender lo que estamos enseñando. Y también, bueno, sí, ahí lo voy a dejar. Les quiero animar a que hagan el esfuerzo de aprender y estudiar. La palabra de Dios es muy rica, es inagotable. Si tienen, no sé ustedes, pero una manera que yo puedo saber que no estoy haciendo el esfuerzo es, todos tenemos preguntas acerca de la fe, ¿sí o no? Hay dudas que todavía no entendemos. Y luego la pregunta que yo empecé a hacer a mí mismo es, ¿cuánto tiempo he durado con esa duda? Porque tengo los recursos para investigar. Dios me ha dado un cerebro, un intelecto, me ha dado la palabra de Dios, me ha dado maestros, me ha dado personas que puedo acercar y preguntar. Entonces, siempre voy a tener dudas, pero ¿cuánto tiempo me quedo con las dudas? ¿O hasta cuándo decido esforzarme, hacer algo por mi cuenta y no depender de otros? Porque a lo mejor varias dudas que tenemos nunca se van a hablar desde el púlpito. Pero eso no quiere decir que no son importantes. Y obteniendo esa información, esa revelación, recibiendo de parte de Dios algo verdadero, estoy haciendo algo para dar a conocer a otras personas. Mis hermanos en la fe que tal vez estaban con la misma duda y puedo ministrarles. Pues ya medio ando resolviendo esto. Eso es lo que Dios me estaba hablando. Eso es lo que yo aprendí. Eso es lo que leí. O si se fijan, la palabra en griego, pues no es un indicativo, es otro tenso de verbo y eso cambia un poquito el significado del pasaje. O tal vez es algo más práctico como el comportamiento, como las expectativas que a veces se exige, pero no podemos exigir porque, bueno, la iglesia no puede exigir porque nosotros no dejamos que nos exija. Pero repito, el servicio es una oportunidad de adorar y alabar a Dios. Y si estoy sirviendo con una actitud más comprometida, tal vez
O tal vez es que en la oración en las mañanas, los domingos, ser más participativo. O unirme a un grupo de casa que estamos por abrir. Tal vez es ir a la sierra y poner en práctica la parte de enseñanza o simplemente convivir con mis hermanos en la fe, que es otra vez la meta principal de ese viaje. Pero tal vez es ir a Kenia en noviembre. Tenemos el viaje planeado y eso pudiera ser una manera en la que nos activemos en lo que Dios espera de nosotros. Termino con Santiago 1:22, que dice: no se contentan solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. Mis mensajes siempre van así a mí mismo primero. No crean que lo tengo todo resuelto, ni que lo hago con perfección, ni nada cerca. Pero sé que eso es algo que debería estar caminando, una meta hacia la cual debería estar caminando. Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos mucha Biblia adentro, pero necesitamos empezar a llevarla más a la práctica. Otra vez, no porque sea una obligación, un requisito de la ley para que Dios me ame y que Dios me acepte. Ya son aceptados, ya son amados. Y lo que hacemos como resultado de eso es la respuesta, es la gratitud que nos brote, es el agradecimiento. Entonces, me gustaría orar por nosotros. ¿Sí? Bueno, también hago mención, se me olvidó aquí en mis notas, si el Espíritu Santo te está mostrando algo, hay perdón y gracia. Eso no es ni debe ser percibido como un mensaje acusativo o condenatorio, al contrario. Pero si identificamos áreas en donde tal vez no nos hemos dejado crecer, hay perdón, hay gracia, hay misericordia, siempre. Sin embargo, Dios no nos perdona para dejarnos donde mismo, nos perdonó para que fuéramos nuevas criaturas, nos perdonó, nos redimió para transformarnos. Y les animo a que permitan que eso suceda. Dios, muchas gracias gracias que tú nos redimes, que tú señalas áreas de crecimiento con fin de que nos transformes, de que vivamos la realidad de las nuevas criaturas que somos en Cristo y que podemos multiplicarnos, podemos darte a conocer. Señor, yo pido que nos abres el entendimiento, pero también que nos ayudas a desear conocerte más. Que seamos una iglesia que quiere aprender, que quiere crecer, que quiere madurar. Y que seamos personas que sí enseñan a otros, que sí hacen discípulos, que sí van, que sí bautizan, que sí enseñan, pero que eso provenga de una transformación personal, que eso provenga de conocerte a ti, y que todas nuestras acciones buenas fluyen desde ese lugar de pertenencia, ese lugar de amor tuyo, no como una carga o, o algo que nos exige una ley, sino que sea genuino desde nuestro corazón.
como adoración, alabanza, como agradecimiento a ti por todo lo que tú has hecho. Señor, también yo oro por los líderes de nuestra iglesia, que nos ayudes a saber en qué punto está cada persona para poder darles lo que necesitan, sean leche o sea carne, o si sí, que podemos caminar junto al lado de nuestro hermano, hermana en la fe. Y no solamente los líderes, sino que cada uno participemos en el desarrollo espiritual del otro, que nos motivemos hacia la santidad, que nos motivemos hacia el estudio, que nos motivemos hacia profundizar más y más contigo. Y Señor, también oro que esto no se vuelva un ritual religioso, sino que realmente sea un deseo de conocerte más, que el entendimiento provenga de intimar contigo, de pasar tiempo contigo, pero que sí nos sujetemos a tu palabra, a tu deseo, a tus expectativas y que nos dejemos ser transformados. Oro que nos ayudes a que nos dejemos ser transformados.